El millonario casado descubre que la mendiga negra que siempre amó nunca fue de nadie. Gabriel Mendoza, un tiburón de las finanzas en Buenos Aires, vivía en un torbellino de reuniones en Puerto Madero y cenas de gala en la rural. 40 años, un penthouse con vista al río, y Elena, su esposa, una belleza fría como el mármol de Recoleta. Pero algo le carcomía el alma. Era como si el éxito fuera una jaula dorada. Una noche, tras un evento benéfico en el Faena Art Center, allí estaba ella, Esperanza, siempre en la esquina de Defensa y Chile, frente a la iglesia de San Telmo. Una pordiosera de piel ébano, con una mirada que perforaba el alma. Desde que era un estudiante de la UBA, Gabriel sentía algo inexplicable por ella. No era lástima, era fascinación. Esperanza le recordaba a una Frida Kahlo de las calles porteñas, fuerte como el tango y vulnerable como una milonga a la intemperie. Y entonces, el bombazo. Elena Conla, voz temblorosa como una hoja en otoño, le suelta: Gabriel, nunca he estado con otro hombre. ¡Boom! El mundo de Gabriel se hizo añicos como una copa de cristal. ¿Qué demonios significaba eso? Elena, con los ojos inundados, le cuenta una historia de su juventud, un trauma oscuro que la había marcado a fuego, impidiéndole entregarse a nadie. Gabriel intentó ser comprensivo. La llevó a psicólogos en Barrio Norte. La cubrió de regalos carísimos de Galerías Pacífico. Pero la barrera entre ellos era un muro de cemento. Un día, revisando papeles de la fundación que Elena dirigía, ¡zas!, un recibo de un detective privado con un monto obsceno. ¿Qué estaba pasando? Al confrontarla, Elena se puso como una fiera. Se negó a dar explicaciones. Asuntos míos, Gabriel, déjalo así. La tensión en el hogar era palpable. Las discusiones eran como tormentas eléctricas sobre la avenida 9 de Julio. Gabriel empezó a sospechar que Elena le ocultaba algo mucho más turbio que un simple trauma. Una tarde, caminando por la Boca, Gabriel vio a Esperanza siendo interceptada por un tipo grandote, con pinta de matón de Dock Sud. La curiosidad lo picó como un mosquito en verano. Decidió seguirlos, manteniendo la distancia. El grandote metió a Esperanza en un edificio abandonado, un caserón destartalado con más fantasmas que adoquines. Gabriel, con el corazón latiéndole como un bombo en un corso, entró tras ellos, y lo que vio lo dejó helado. Elena, su Elena, estaba ahí, hablando con Esperanza y el matón. La conversación era tensa, llena de acusaciones. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Qué conexión macabra unía a su esposa, al tipo sospechoso y a la mendiga que lo había intrigado durante años? ¿Por qué Elena había contratado a un detective? ¿Y qué secreto oscuro se escondía detrás de la mirada enigmática de Esperanza? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E lo que vio, lo dejó helado. Elena, su Elena, estaba ahí, hablando, con Esperanza y el matón. La conversación era tensa, llena de acusaciones. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Qué conexión macabra unía a su esposa, al tipo sospechoso y a la mendiga que lo había intrigado durante años? ¿Por qué Elena había contratado a un detective?
¿Y qué secreto oscuro se escondía detrás de la mirada enigmática de Esperanza? Gabriel se escondió tras una columna, el corazón a mil. Escuchó retazos de la conversación, algo sobre dinero, sobre un trato que no se había cumplido. La voz de Elena, habitualmente fría, ahora era pura histeria. Me prometiste que desaparecería, que nunca volvería a aparecer. Esperanza, con una calma que helaba la sangre, respondió: El pasado siempre vuelve, Elena, siempre. El matón, un tal ruso, se movía inquieto. Parecía más un perro rabioso a punto de morder que un simple guardaespaldas. Gabriel sintió un escalofrío. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Entonces, Esperanza soltó la bomba. Una bomba que hizo temblar los cimientos de la vida de Gabriel. Elena, ¿creíste que ibas a poder ocultarlo para siempre? ¿Creíste que Gabriel nunca se enteraría de que él es mi hijo? ¡Plam! La cabeza de Gabriel dio un vuelco. ¿Su hijo? ¿Esperanza la mendiga era su madre? Imposible. Eso no podía ser verdad. Sintió que el aire le faltaba, las piernas le temblaban. Necesitaba respuestas, pero el miedo lo paralizaba. Elena gritó, un grito desgarrador que resonó en el edificio abandonado. ¡Mentira! ¡Es una mentira! ¡Él es mío! ¡Yo lo crié! Esperanza se echó a reír. Una risa amarga y llena de dolor. Criar no es lo mismo que dar a luz, Elena. Él lleva mi sangre, mi historia, y tú solo eres la mujer que me lo robó. En ese momento, el ruso se abalanzó sobre Esperanza, con intenciones nada buenas. Gabriel reaccionó por instinto. Salió de su escondite, gritando como un loco. «Déjenla en paz, no la toquen». El ruso lo miró con desprecio. «¿Y tú quién te crees que eres, che? Soy el hijo de Esperanza, y no voy a permitir que le hagan daño». El silencio cayó como una losa. Elena lo miró con horror. Esperanza, con una mezcla de incredulidad y orgullo. El ruso pareció dudar por un instante, pero la mirada fría de Elena lo hizo reaccionar. «Llévatelo, ruso. Llévatelo y asegúrate de que no vuelva a molestar». El ruso sonrió con malicia. Agarró a Gabriel del brazo, con una fuerza brutal. Gabriel forcejeó, intentó defenderse, pero era inútil. El ruso era mucho más fuerte. Mientras lo arrastraban hacia la salida, Gabriel gritó: «¿Elena? ¿Qué está pasando? Dime la verdad». Elena no respondió. Lo miró con una expresión que Gabriel nunca había visto en ella. Una mezcla de miedo, odio y desesperación. Cuando lo sacaron a la calle, Gabriel solo pudo ver a Esperanza, con lágrimas en los ojos, gritando: «Gabriel, cuidado, ella te va a matar». ¿Matar? ¿Elena? ¿De qué estaba hablando Esperanza? ¿Qué secretos se escondían en el pasado de su esposa? Y lo más importante, ¿por qué su verdadera madre lo había abandonado? El ruso lo metió a empujones en un auto viejo y destartalado. El auto arrancó a toda velocidad, alejándose de la boca, alejándose de la verdad. Gabriel no sabía a dónde lo llevaban, pero una certeza lo invadía. Su vida, tal como la conocía, había terminado, y el culpable de todo era él mismo. Por haber sentido curiosidad por una mendiga, por haber ignorado las señales, por haber confiado en la persona equivocada. ¿A dónde lo llevaría el ruso? ¿Qué iba a hacer Elena con Esperanza? Y sobre todo, ¿quién era realmente él? ¿Matar? ¿Elena? ¿De qué estaba hablando Esperanza? ¿Qué secretos se escondían en el pasado de su esposa? Y lo más importante, ¿por qué su verdadera madre lo había abandonado? El auto zigzagueaba por calles que Gabriel no reconocía. El ruso, con la mandíbula apretada, no decía ni una palabra. Solo humo de cigarrillo llenaba el aire viciado. Gabriel sentía el estómago revuelto, la cabeza a punto de explotar.
Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. De pronto, ¡zas! El auto frenó en seco. Estaban frente a un galpón abandonado, en medio de la nada. El ruso lo sacó a empujones. «Bajá, che». Gabriel se resistió, pero era como luchar contra un muro. El ruso lo arrastró hasta el interior del galpón. Era un lugar oscuro, húmedo, con olor a humedad y abandono. En el centro, una silla. «Sentate ahí», ordenó el ruso, con una sonrisa que daba escalofríos. Gabriel obedeció, con el corazón latiéndole a mil. El ruso sacó una soga de un rincón y lo ató a la silla. «¿Qué vas a hacer? ¿Elena te mandó a matarme?» El ruso soltó una carcajada. «¿Matarte? No, todavía no. Elena quiere hablar con vos primero. Quiere contarte toda la verdad». ¿Toda la verdad? ¿Había más? Gabriel pensó que ya nada podía sorprenderlo, pero se equivocaba. Pasaron horas. Gabriel, atado a la silla, solo escuchaba el eco de sus propios pensamientos. ¿Quién era Esperanza realmente? ¿Por qué le había abandonado? ¿Y qué secretos unían a Elena y a su madre? De repente escuchó el ruido de un auto. Era Elena. Bajó del auto con una calma que helaba la sangre. Parecía una actriz a punto de salir a escena. «Gabriel», dijo, con una voz suave, casi maternal, «tenés derecho a saber la verdad». Respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó una historia de ambición, de traición, de un pacto macabro que había sellado su destino. Le contó cómo había conocido a Esperanza en su juventud, cómo se habían enamorado y cómo, juntas, habían planeado una vida juntas. Gabriel la miraba sin entender. ¿Enamorado? ¿Juntas? Entonces Elena soltó la bomba. «Esperanza y yo éramos amantes, Gabriel. Ella es la madre de ambos». ¡Plam! El mundo de Gabriel se vino abajo. ¿Qué diablos estaba diciendo? ¿Elena y Esperanza? Eso era imposible. ¿Su esposa y su madre? Elena, al ver la incredulidad en la cara de Gabriel, continuó. «Sí, Gabriel, vos sos hijo de Esperanza. Y yo soy tu hermana. Elena y Esperanza. Eso era imposible. Su esposa y su madre». Elena, al ver la incredulidad en la cara de Gabriel, continuó. «Sí, Gabriel, vos sos hijo de Esperanza, y yo soy tu hermana». Plam, doble golpe. Hijo y hermano. Todo se desmoronaba. El galpón giraba. El ruso observaba impasible. La soga apretaba. «Mentira, estás loca, eso no puede ser». Elena se acercó, con una sonrisa triste. «Es la verdad, Gabriel. Una verdad terrible, pero es la verdad. Esperanza y yo éramos muy jóvenes. Nos amábamos. Queríamos tener un hijo juntas, pero era imposible. En esa época, esas cosas no se veían bien, ¿entendés? Entonces decidimos que Esperanza tendría un hijo y yo lo criaría como mío. Pero luego todo se complicó». ¿Complicó? ¿Qué se complicó? Mi padre, un hombre poderoso, un hombre ambicioso, descubrió nuestro secreto. Él no lo iba a permitir. Él quería un heredero de verdad, un hijo legítimo. Así que obligó a Esperanza a entregarte. Me obligó a casarme con un hombre de su elección. Me separó de ella. Gabriel no podía creer lo que escuchaba. Su vida, una mentira construida sobre otra mentira. Pero algo no encajaba. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me contás todo esto ahora? Elena suspiró. «Porque mi padre murió. Porque estoy cansada de mentir. Porque vos tenés derecho a saber quién sos realmente. Y porque Esperanza está en peligro». ¿En peligro? ¿Por qué? Mi padre dejó muchas deudas, muchos enemigos. Gente que cree que Esperanza sabe dónde está su dinero. Gente peligrosa. Eso contraté al detective, para protegerla, pero ya es demasiado tarde. De pronto un estruendo. La puerta del galpón se abrió de golpe. Varios hombres,
Armados hasta los dientes, entraron al galpón. Elena Mendoza, tenemos cuentas pendientes. Elena palideció. ¡Corran! ¡Escóndanse! El ruso reaccionó al instante. Desató a Gabriel de la silla. ¡Vamos, pibe! ¡No tenemos tiempo! Los tres corrieron hacia el fondo del galpón. Los hombres armados disparaban a ciegas. Las balas silbaban a su alrededor. ¡Por acá!, gritó el ruso. Llegaron a una puerta trasera. Salieron corriendo hacia un descampado. Los hombres armados los perseguían. De pronto, una explosión. El galpón estalló en llamas. Elena gritó: «¡Esperanza, está dentro!». Gabriel sintió que el corazón se le rompía. Su madre, atrapada en el infierno. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y corrió hacia el galpón en llamas. «No, Gabriel, no seas estúpido», gritó Elena. Pero Gabriel no la escuchó. Tenía que salvar a su madre. Entró al galpón en llamas. El calor era insoportable. El humo lo ahogaba. A tientas buscó Esperanza. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?». De pronto la vio, tirada en el suelo, inconsciente. Corrió hacia ella, la levantó en brazos y la sacó del galpón. Pero, al salir, vio algo que lo dejó helado. Elena apuntaba con un arma a la cabeza de Esperanza. «Lo siento, Gabriel», dijo Elena, con una voz fría y despiadada. Pero esto tenía que terminar así. Y entonces disparó. Pero la bala no impactó en Esperanza. Impactó en Gabriel. A bala pegó en cheio. Humador infernal explodió no meu peito. Caí para atrás, la visión turba. Elena, con los ojos arregalados, parecía tan sorpresa cuanto eu. Esperanza gritaba, un grito que rasgaba la alma. Mas la dor no era no peito, era no hombro. Olhé para abajo, la camisa ensopada de sangre, mas no en centro del peito. La bala tenía raspado, me derrubado, mas no me matado. Elena cambaleó para atrás, la arma cayendo de las manos. Cruzo lo aprovechó. Puló encima dos caras armados, una furia animal. Socos, chutes, gritis. En segundos se caras estaba en el suelo, gemendo. Ruso era una máquina de pancada. Levanté, cambaleando. Olhé para Elena. Estaba en choque, tremendo. Esperanza se arrastró hacia mí, me abrazando fuerte. «Mi hijo, mi niño, ¿estás bien?». Abracé mi madre de vuelta. Aquel abrazo era todo lo que precisaba, mas tenía alguna cosa errada. Olhé para Elena de nuevo. Ella me encaraba con un ojón errare, vacío. «Elena, ¿qué pasa?». Ella no respondió. Simplemente pegó a arma dolchón y apuntó para sí misma. «No, Elena, no haga eso». Tenté correr ante ella, mas era tarde de más. Un estrondo. El cuerpo de Elena cayó en el suelo, inerte. Silencio. El crepitar de las cenas del galpón. Esperanza lloraba agarrada a mí. El ruso parado al lado del cuerpo de Elena tenía el rostro impasible. Y entonces, a reviravuelta, el ruso se abajó, pegó la arma de la mano de Elena y susurró: «Listo, el trabajito está hecho». Olhé para él, sin entender. «¿O ruso, falando como un profesional? ¿Qué quieres decir?». O ruso sonrió, un sorriso frío, calculista. «Elena me contrató, pibe, para eliminar a Esperanza. ¿Y a vos? Bueno, fuiste un daño colateral». ¡Bum! Mi cabeza explodió. ¿Elena tenía contratado a ruso para matar mi madre? ¿Y yo era solo un daño colateral? Mas, ¿por qué? O ruso se aproximó, la arma apuntada para mí. «Lo siento, pibe. Negocios son negocios». Olhé para Esperanza. Ella estaba paralizada. Os ojos. «Sixos no ruso». De repente, ella gritó: «Ruso, no lo hagas. Yo te pago. Te doy todo lo que tengo». O ruso rió. «Vos no tenés nada, vieja. Y Elena ya me pagó muy bien». Y entonces Esperanza reveló el segredo. Un segredo que mudaría todo. «Ruso, vos no te acordás de mí. Yo soy tu madre». «Ruso,
Vos no te acordás de mí. Yo soy tu madre. O ruso paró. El arma tremía en la mano. Le entregó a Esperanza incrédulo. ¿Qué? ¿Qué decís, vieja? Esperanza se levantó, ignorando a Dor. Fue andando hasta el ruso, con la cabeza erguida. Soy tu madre. Sí, te abandoné cuando eras chico. No tuve opción. Tu padre era un hombre muy peligroso. Me obligó a entregarte. O ruso arregaló sollos. Las lembranzas parecían voltar como un tsunami. ¿Mi padre? ¿Quién era mi padre? Esperanza respiró fundo. Tu padre era el mismo hombre que obligó a Elena a entregarte a Gabriel. El mismo hombre que me robó a mis hijos. Silencio. Un silencio pesado, sufocante. O ruso oyó para Elena, morta no chão. Oyó para Esperanza, su amán. Oyó para mim. Seu quê? Irmão, meio irmão? A ficha não caía. De repente un grito animalesco. O ruso jogó a arma longe. Cayó de joelhos, agarrando a la cabeza. No, no puede ser. Mi vida, toda mi vida, una mentira. Comenzó a llorar. Un choro convulsivo, desesperado. Un choro que vino del alma. Esperanza se ayoyó al lado de él. Tentó abrazarlo. Mi hijo, mi niño. Ruso se afastó con violencia. No me toques, no me toques. Sos una mentirosa. Y entón a reviravolta, a mais chocante de todas. Do meio das chamas, una figura surgió. Una figura vestida de preto, con el rostro cubierto por una máscara. A figura aseguraba una arma grande prateada. A figura apuntó a arma para Esperanza. Lo siento, mamá, a figura dijo, con una voz fría y calculista. Pero esto se acabó. A figura puxó el gatillo, antes que yo pudiera reagir, antes que el ruso pudiese hacer cualquier cosa. A bala acertó Esperanza en cheio, no peito, en el mismo lugar donde la bala cuasi me pegó. Esperanza cayó en el suelo muerta. La figura se viró a mí. Vos sos el siguiente, Gabriel. Y entonces tiró la máscara. Era eu, mi rostro, mis ojos, mi sonrisa. Mas no era eu. Era otro eu, sombrío, cruel, implacable. Un eu que nunca imaginé que existiese. Un eu que dijo, soy tu gemelo, Gabriel. Y vine a terminar lo que empecé. Soy tu gemelo, Gabriel. Y vine a terminar lo que empecé. ¿Gemelo? Imposible. Yo no tenía ningún gemelo. ¿De dónde había salido este tipo? Idéntico a mí, pero con una mirada que helaba la sangre. ¿De qué estás hablando? Logré decir, con la voz temblorosa. El tipo sonrió. Una sonrisa cruel, sin rastro de calidez. Oh, Gabriel, no te contaron la historia completa, ¿verdad? Elena era muy buena para ocultar secretos. Se acercó a mí lentamente. Él, arma siempre apuntando. El ruso seguía en el suelo, llorando como un niño. Demasiado shock, supongo. Verás, cuando Esperanza quedó embarazada, no era de uno, sino de dos. Dos hermosos niños. Pero el padre de Elena, ese viejo monstruo, solo quería un heredero. Uno, no dos. Así que me deshice de mí. Me vendió como esclavo. Sentí un mareo. Mi cabeza daba vueltas. Esclavo, vendido, mi gemelo. Crecí en la miseria, Gabriel, trabajando como un animal, sufriendo cada día de mi vida. Todo por culpa de tu familia. Por tu culpa. Yo no sabía nada. Lo sé, pero eso no cambia nada. Vos tuviste la vida que yo merecía. Vos tuviste el amor de Esperanza. Ahora es mi turno. Levantó el arma. Mis ojos se cerraron. Estaba listo, pero el disparo nunca llegó. Abrí los ojos. El ruso se había levantado. Con una fuerza que no creía que tuviera, se había lanzado sobre mi gemelo. Forcejeaban, luchando por el arma. Mi gemelo era fuerte. Pero el ruso estaba furioso. Un monstruo desatado. Le dio un golpe en la cara con toda su fuerza.
Mi gemelo cayó al suelo. El ruso agarró el arma. Apuntó a mí. Lo siento, pibe, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero tengo que hacerlo. Ella era mi madre. Y vos tuviste lo que yo no. Mi vida pasó frente a mis ojos. Elena, Esperanza, mi gemelo, el ruso, todo era una pesadilla. Cerré los ojos. Estaba listo para morir. Pero entonces escuché otro disparo. Abrí los ojos. El ruso cayó al suelo, muerto, y frente a mí estaba Esperanza. Pero no era Esperanza, era... ¿Elena? ¿Qué demonios? ¿Elena? Pero, ¿tú no estabas muerta? La mujer sonrió, una sonrisa fría, calculadora. Oh, Gabriel, ¿realmente creíste que iba a morir tan fácilmente? Se acercó a mí. Era idéntica a Elena, pero algo era diferente. Su mirada, su sonrisa, su forma de moverse. Verás, Gabriel, Elena y yo éramos muy unidas, tanto que aprendimos a ser la misma persona. Intercambiábamos lugares todo el tiempo. La que murió ahí era Elena. Yo soy Esperanza. ¡Pram! Mi cabeza explotó. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Elena y Esperanza intercambiaban lugares? ¿La que había muerto era Elena? ¿Y la que estaba frente a mí era Esperanza? ¿La verdadera Esperanza? ¿Pero por qué todo esto? Esperanza suspiró. Porque vos, Gabriel, sos la clave de todo. Vos sos el heredero de una fortuna inimaginable. Y yo voy a recuperarla. Me miró a los ojos. ¿Y vos vas a ayudarme? Se acercó a mí y me besó. Un beso frío y calculista. Un beso que celó mi destino. Y Entángela susurró a mi oído. Bienvenido a la familia, hijo. Ahora tenemos mucho que planear. No sabía que era más aterrador la revelación de que Esperanza era la verdadera mente maestra detrás de todo, o el hecho de que, en ese momento, sentí una extraña excitación, como si una parte de mí, una parte oscura y retorcida, siempre hubiera estado esperando este momento. Una parte de mí que era tan malvada como Esperanza. Bienvenido a la familia, hijo. Ahora tenemos mucho que planear. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La frialdad en la voz de Esperanza era más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si la máscara que había usado durante años, la de mendiga desamparada, se hubiera caído por completo, revelando a la verdadera depredadora que se escondía debajo. Me tomó de la mano, y aunque mi mente gritaba que me alejara, mis pies parecían clavados al suelo. No podía moverme, no podía pensar. Estaba atrapado en su red, como una mosca en la tela de araña. Vamos, Gabriel, tenemos que irnos de aquí. La policía no tardará en llegar. Me arrastró hacia la salida del galpón en llamas. Los cuerpos del ruso y mi gemelo yacían inertes en el suelo, olvidados. Esperanza no parecía inmutarse. Para ella eran solo peones en su juego macabro. Mientras caminábamos hacia un auto que esperaba en la oscuridad, una pregunta me quemaba la garganta. Tenía que saber. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me has mentido toda mi vida? Esperanza detuvo su paso y me miró con una expresión que no supe descifrar. Era una mezcla de lástima y diversión. Gabriel, mi querido Gabriel, tú eres mi obra maestra, el proyecto más ambicioso de mi vida. Respiró hondo y continuó. Desde el principio, supe que tenías un potencial enorme, una inteligencia brillante, un corazón puro. Pero también eras ingenuo, fácil de manipular. Necesitaba moldearte, convertirte en la herramienta perfecta para alcanzar mis objetivos.
¿Qué objetivos? ¿Qué quieres de mí? Quiero lo que me pertenece, la fortuna que mi padre me robó, el poder que me arrebataron. Y tú, mi dulce Gabriel, eres la llave para conseguirlo. Entramos en el auto y Esperanza dio una orden al chofer. El coche arrancó a toda velocidad, alejándonos del horror que habíamos dejado atrás, mientras observaba las luces de la ciudad pasar rápidamente por la ventana. Una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea descabellada, peligrosa, pero que podía ser mi única oportunidad de escapar de la pesadilla en la que me había metido. Tenía que fingir, tenía que ganarme la confianza de Esperanza. Tenía que convertirme en el hijo que ella quería que fuera, y cuando llegara el momento, la traicionaría. Sonreí para mis adentros. Esperanza creía que me tenía controlado, pero se equivocaba. Yo iba a jugar su juego, y cuando menos se lo esperara, le daría el golpe final. De repente, el coche frenó en seco. Estábamos frente a una mansión imponente, rodeada de jardines y custodiada por hombres armados. «Bienvenido a casa, Gabriel», dijo Esperanza con una sonrisa. Entramos en la mansión y me condujo a un salón lujoso, decorado con obras de arte y muebles antiguos. En el centro del salón, una figura estaba sentada en un sillón de terciopelo. Un hombre mayor, canoso, con una mirada fría y penetrante. «Gabriel», dijo Esperanza, «te presento a tu abuelo». ¡Plam! No, no podía ser. ¿Mi abuelo? ¿Vivo? Elena me había contado que había muerto hace años. El anciano me miró de arriba abajo y sonrió. «Así que tú eres el famoso Gabriel, el hijo perdido de Esperanza, el heredero de mi fortuna». Se levantó del sillón y se acercó a mí. Me tendió la mano. «Es un placer conocerte, nieto. Tenemos mucho de qué hablar». Estreché su mano, con el corazón latiéndome a 1000. Algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal. Y entonces lo vi. Un tatuaje en su muñeca. Un tatuaje que yo conocía muy bien. Un tatuaje que había visto antes en el brazo del ruso. Extraña mano, un arrepío. Algo ali no encajaba, no mesmo. O tatuaje eu conocía de onde. O ruso. Mas como? É um prazer conhecerte, neto. Tenemos muito a conversar. La voz de él calma demais. O olhar, avaliando. Apertou mi mano fuerte, me puxou para perto. E foi aí que eu vi, de relance por baixo da manga do paletó, a cicatriz. A mesma cicatriz que Esperança tinha me mostrado, anos atrás, quando ainda vivíamos na rua. A cicatriz da mordida do cachorro. A cicatriz que meu pai tinha. A ficha caiu. Devagar, dolorosamente. Aquele homem não era meu avô. Era meu pai. O pai que Esperança sempre escondeu. O pai que tinha forjado a própria morte para escapar da polícia. O pai que tinha manipulado tudo, desde o começo. «Pai?» A palavra saiu como um sussurro, quase inaudible. Ele sorrió. Un sorriso frío, sin afecto. «Bingo, Gabriel. Demoró, mas você llegó lá». Esperança me olhava, con un brillo extraño nos olhos. ¿Triunfo? ¿Alivio? No sei. Só sei que naquele momento entendi tudo. O quase tudo. ¿Vocês planejaron eso? ¿Tudo? ¿Desde el comienzo? Me pai soltó una gargallada. «Me querido Gabriel, você não faz ideia de cuán longe esta historia vai. Esperança y yo, somos parceros há muito tiempo. Desde antes de você nacer. Desde antes de Elena nacer. A Elena, bon, ella era solo una ferramenta, una pieza a nuestro tabulero. Sentí el sangue helar de mis venas. Elena, usada, muerta por nada, me invadió una onda avasaladora. «Ustedes son monstruos, ustedes son duendes.
Mi padre se aproximó, el rostro perto de mí. ¿Monstruos? ¿Duendes? No, mi caro. Somos sobrevivientes. Somos el único que entienden cómo el mundo realmente funciona. Y usted, Gabriel, ustedes son de nosotros. Eu nunca voy ser como vocês. Él rió de nuevo. Veremos, mi hijo, veremos. Ahora tenemos mucho trabajo a hacer. La fortuna de la familia precisa ser recuperada. ¿Y você? ¿Va a nos ayudar o va a sufrir las consecuencias? Esperanza se aproximó, me abrazando de lado. El toque de ella me daba enojo. No se preocupe, Gabriel. Va a ser divertido. Vamos a ser una familia. De verdad. ¿Una familia? Aquí lo era todo, menos una familia. Era un pesadelo, una tella de mentiras, traiciones y muertes. Y yo estaba preso, no meio. De repente, un barullo. Un estrondo forte, vindo da rua. Sirenes. Tiros. Meu pai franció a testa. ¿Por qué está aconteciendo? Antes que alguien pudiese responder, a porta del salón se abrió con violencia. Hombres armados, uniformizados, invadieron el cómodo. «Policía, manos para cima». Meu pai y Esperanza se entreolaron, en pánico. «Vocês están presos por conspiración, fraude y múltiplos asesinatos». Os policiales avanzaron, prendiendo meu pai y Esperanza. Eu estaba paralizado, sin saber o que fazer. De repente, dos policiais se aproximou de mim. Tirou o capacete revelando o rosto. Rosto familiar. O rosto do meu gemelo. Sentiu minha falta, irmãozinho? Ele disse com sorriso sarcástico. Tenho tanta coisa para te contar. Meu gemelo, ali, na minha frente. Policial? Como? Sentiu minha falta, irmãozinho? Tenho tanta coisa para te contar. A voz dele era fria, carregada de rancor. Mas tinha algo mais, uma ponta de tristeza. Não sei, a confusão era tanta que mal conseguia respirar. Meu pai e Esperança se debatiam nas mãos dos policiais. Gritos, xingamentos, o caos total. Mas meus olhos estavam fixos no meu gemelo, naquele policial que era a minha cara. ¿O qué está aconteciendo? ¿Cómo? Él sorrió de canto. Longa historia, Gabriel. Mas resumindo, eu escapé daquele infierno. Fui adotado por una familia boa. Tive una chance de recomeçar. Decidí facer la diferença. Y bien, esperé por ese momento a vida toda. Él se aproximó, me algemando. Você tá preso, Gabriel. Cúmplice. ¿Cúmplice? ¿Eu? Eu no. Fiz nada. Eles me manipularon. Él suspiró. Eu sei, mas a ley es la ley, y você va a tener que probar su inocencia. Me llevaron para fuera de la mansión. Sirenes gritaban la vicinanza toda acordada. Esperanza me oyó en los ojos, con un odio que nunca tenía visto antes. Você vas a arrepender de eso, Gabriel. Você vas a arrepender de terme traído. Ignoré. La única cosa que importaba era el ojito de mi gemelo. ¿Un odio de pena? Tal vez, mas también de determinación. Entré en la viatura. Un mundo giraba. Helena muerta, Esperanza presa, meu pai desmascarado, un gemelo policial. Era de más para procesar. En cuanto a viatura se afastaba, vi meu gemelo parado en la puerta de la mansión. Me encaraba, con rostro serio. Y entonces hizo un gesto que me dejó perplejo. Él colocó la mano en su bolso, tiró un objeto pequeño y brillante, y jugó para mí. Un pendrive. ¿Qué tenía en aquel pendrive? ¿La verdad? ¿La clave para a miña liberdade? ¿O algo ainda más sombrío? A viatura aceleró, me levando para un futuro incerto. Mas una cosa era cierta, a miña historia estaba longe de terminar. Y eu tiña la sensación de que el peor ainda estaba por vir. Afinal, ¿cuál era el plan de mi gemelo? ¿Por qué me ayudó? ¿Y a qué Esperanza y mi padre estaban tramando? Las respuestas están más pierto de lo que tú imaginas. Veréngase inscribir ahora para no perder ninguno.
Detalle das próximas reviravoltas. Esmague el botón de like agora. Alimente el algoritmo para que esa historia llegue a más personas. Inunde a sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber todo que você achou. No espere ni más un segundo para compartillar este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Mostre que você é un deles.